Queridos hermanos, vamos a iniciar ahora la última parte de estas reflexiones que hemos hecho sobre los 4 R, que son modos de asegurar el crecimiento, la vida, la fecundidad de nuestra relación como esposos. Si no hay ritos, es difícil hacerlo. Por eso partimos estas reflexiones hablando del Principito, con esa frase, los ritos son necesarios. Y este último rito lo hemos titulado revisar. Es un rito anual, una costumbre que el matrimonio, una vez al año, normalmente a final de año, a comienzo de año, o cuando se hagan las vacaciones, haga una revisión tranquila. Estoy pensando toda una tarde, todo un día, de tal manera que se pueda mirar todo lo que ha pasado durante el año a la luz de la fe práctica. ¿Cómo nos ha conducido Dios? ¿Cuál ha sido nuestra trayectoria? ¿Cuáles fueron los puntos más importantes o los momentos más importantes de todos estos meses? En alegrías, en preocupaciones, en cruces, en éxitos o en fracasos, lo que haya pasado. Y verlo a la luz de nuestro proyecto como matrimonio, como familia. ¿Cuál es nuestro ideal? ¿No es cierto? ¿Y cómo estamos viviendo? ¿Cómo hemos vivido? ¿Cómo nos ha conducido Dios en relación a ese plan de amor que Él tiene con nosotros? Bueno, acá se supone revisar algo. Si yo no tengo, ¿no es cierto?, un proyecto de matrimonio, si no tengo un ideal, un camino, una trayectoria, con una meta, entonces es difícil revisar. ¿Qué reviso? Bueno, yo puedo revisar en general, claro, recorrer el año, pero acá hablamos de revisar el proyecto matrimonial y familiar que nosotros tenemos. La primera exigencia es, o la primera pregunta, ¿lo tenemos? Y creo que eso es importante porque una costumbre supone que hay algo que se buscó, que se formuló y que después se acostumbra a revisar, a tener delante, digamos. Cuando me tocaba trabajar directamente con la rama de familias aquí en Santiago, veíamos varios pasos. Primero era el segundo año del currículo formativo y ahí se hablaba del matrimonio, en la primera jornada del matrimonio como sacramento. O sea, el sacramento es un signo sensible y eficaz, es una alianza que hace presente como signo la alianza de Cristo con María o del Señor con la Iglesia. Era una visión del sacramento, o sea, ¿para dónde voy yo? ¿Cuál es mi meta? Es realizar ese ideal, esa alianza en la forma más perfecta posible. El segundo paso se daba a mediados del currículum, cuando se realizaba normalmente, la mayoría de los matrimonios lo hacía, el santuario hogar. Entonces, en la preparación del santuario hogar había todo un trabajo de los hitos que habíamos tenido como matrimonio, las cosas que habían sido más importantes para nosotros, las actitudes, etcétera, etcétera. Y porque convidábamos a la mater que se estableciera en nuestro hogar para algo, no en general,
para que realizáramos ese ideal para el cual el Señor nos había llamado. Por eso ya ese santuario hogar, ahí aparecía con forma más clara el proyecto matrimonial. Y el último paso era ya directamente, normalmente lo hacíamos nosotros en el 6º año, un trabajo respecto al ideal del matrimonio. Si no me equivoco, eso está, el sistema como se hace en el libro Nuestro estilo de vida, en el capítulo 8. Ahí se trabajaba a partir del escudo, ¿no es cierto?, los 5 campos. El resultado era que cada matrimonio tenía un lema, tenía actitudes claras, cuáles eran los distintivos, digamos, de su vida, de su espíritu, formulaba un símbolo o buscaba un símbolo, hacía una oración y después, ¿no es cierto?, se mantenía presente en las oraciones de pareja, etc. Bueno, si eso está, entonces hay que revisarlo, al menos una vez al año a fondo. La oración, el símbolo, lo tenemos presente, esas actitudes como las hemos vivido, etc. Y como les decía al inicio, ¿cierto?, cuáles han sido prácticamente paralelo a lo que hacemos en la revisión mensual. ¿Qué ha pasado este año a la luz de este ideal, a la luz de la fe práctica siempre? Y, segunda parte, ¿qué queremos o qué vemos nosotros que nos pide el Señor para el año próximo? Muchas veces se vislumbra con cierta claridad, ¿no es cierto? Va a ser un año en que vamos a tener esto y esto otro, se va a casar uno de nuestros hijos, o viene otro más en camino, o me voy a cambiar de trabajo, o tenemos que ir al extranjero, qué sé yo. Uno puede más o menos vislumbrar, digamos, qué cosas el Señor nos pide en general. Siempre va a ser dinámico porque no se puede planificar algo, ¿no es cierto?, así cuando la vida no es una sola línea. Yo creo que si ustedes hacen esto, van a tener algo muy lindo. Un matrimonio que hoy día no tiene norte, y si tiene, que lo encontró alguna vez, formuló su ideal, pero ya lo olvidó, perdió el norte, no sabe, va un poquito a la deriva, no sabe para dónde va. Y también las exigencias que se ponen a veces son muy débiles, una vez esto, otra vez lo otro, no hay un progreso, no hay nada, digamos. Cuando uno va a construirse una casa, tiene un plano, un proyecto, y lo va realizando, y en un momento dado dice, a ver cómo está, esto funciona o no funciona, y tenemos que quizás cambiar esta pieza acá, o vamos a cambiar los muebles, qué sé yo. Se fija, hay que estar muy conscientemente siguiendo una meta. Si no, nos lleva a la corriente. Si no, pasamos a ser un matrimonio más, una familia más, como miles y miles que no tienen mucho norte, que viven un poco al día y que por eso tampoco no son un hogar lindo, un hogar fecundo, un hogar que uno dice, mira, esta sí que es una familia cristiana y schoentatiana 100%. Nosotros le debemos eso a Schoenstatt y al mundo y a la iglesia, porque con declaraciones sabemos de más no vamos a sacar adelante la iglesia ni la sociedad, sino con vida, con ejemplo. Y si hacemos mañana un apostolado, como ojalá lo hagamos, ¿no es cierto?, en favor de la familia, como dice el Padre, si vamos al rescate de la familia, lo hacemos como alguien que ha hecho una trayectoria y que sabe que se puede luchar por un ideal. Siempre vamos a tener caídas quizás, olvidos, lo que sea. Pero como tenemos la renovación mensual y tenemos esta revisión anual, renovación anual, entonces no es tan fácil que nos lleve la corriente. Más todavía cuando rezamos juntos todos los días
y cuando tenemos nuestro momento de encuentro, de estar juntos, cuando la parte afectiva está bien, cuando hay calidez en la relación, intimidad, todo eso que hace lindo una familia. Bueno, que estas costumbres, que estos ritos, podamos conquistarlos, podamos trabajarlos y así poco a poco, ¿no es cierto?, vayamos dando también a nuestros hijos, a los hijos que el Señor nos haya regalado, un camino en los cuales ellos puedan sentirse plenos y decir, yo también como mi papá y mi mamá voy a hacer un hogar, no igual quizás, ninguno quiere hacerlo exactamente igual, pero sí va a ser con el mismo espíritu, ¿no es cierto?, con la misma fuerza, con la misma alegría. Que el Señor y la Mater los bendigan mucho.